Ahora sí, vamos al muestreo. Entonces, el primer momento, se podría decir, o la primera parte de esta clase es aprender a muestrear. Entonces, nunca lo olviden. ¿Para qué se muestrea? Para ahorrarnos tiempo, recursos. El muestreo tiene un fin netamente práctico. Lo ideal que es siempre estudiar a toda la población. ¿Por qué se tiene que censar a un país? ¿Cuál es la idea? Conocer a toda la población. Entonces los censos están programados porque un país no puede trabajar con muestras, tiene que trabajar con toda su población. Pero como no tenemos los recursos del INEI, o última hora es imposible en medicina muestrar a todo el planeta, ¿qué hay que hacer? Estudiar a todo el planeta, hay que muestrear. Entonces el muestreo sirve para reducir los recursos de un estudio estadístico. De tal forma que el muestreo estadístico es aquella parte de la estadística que estudia a la muestra. De tal forma que nos enseña dos cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran los dos únicos errores que existen en una medición? El alfa y el beta, ¿verdad? En cualquier medición existen dos errores. El alfa y el beta. La verdad y la precisión, ¿no? Y esto siempre les digo, llevado a un examen. El alfa, ¿qué es? Conocer el tema. El beta, ¿qué es? Saber banquear, ¿no es cierto? Tú puedes saber un montón, pero tú no sabes que la pregunta viene así. Fallas, beta, precisión. Pero cuando no conoces el fondo, alfa. Entonces, igual, el estadístico puede cometer error alfa cuando está midiendo mal, o error beta cuando le falta precisión para medir lo mismo siempre. Entonces, en el muestreo nos enseñan a que sea representativo, pregunta de examen. ¿Qué quiere decir? Que sea un muestreo de calidad. En cristiano, que no comete error alfa. Cuando un muestreo es representativo, cuando no comete error alfa. O sea, mide, muestrea lo que debió muestrear. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero medir una variable A, tendré que hacer un muestreo N para A, que no es igual a si quiero medir una variable B, tendré que hacer un muestreo N para B. Les pongo un ejemplo. Yo quiero hacer un muestreo de calidad. A ver qué opinan, qué les parece la clase. Entonces, yo puedo usar un muestreo aleatorio. Sencillo. Ya está. Porque en mi diseño solo me interesa saber la calidad. No importa de quién venga la opinión. ¿Me entienden? En cambio, si yo quiero hacer un estudio para ver de repente el rendimiento académico o para ver de repente algún parámetro relacionado al rendimiento académico, si yo muestreo al azar, tengo la chance de agarrar alumnos con muy buena nota siempre, con bien restribuido o con muy mala nota siempre. Entonces me puedo sesgar. En ese caso la bioestadística me enseña que hay un tipo de muestreo especial que se llama estratificado, donde yo puedo separar los grupos para poder encontrar lo que quiero medir. ¿Me entienden? Entonces, ¿de qué depende la representatividad? De la variable que quieres estudiar, ¿correcto? Y para eso, ¿cuántos tipos de muestreo nos han enseñado que pueden haber? Dos. Ahí está. El no probabilístico y el probabilístico. El no probabilístico y el probabilístico. El muestreo no probabilístico, por definición, nunca es representativo. No sirve, pero a veces es la única opción que le queda. Por lo tanto, el muestreo probabilístico nunca ofrece representatividad, porque no utilizas la probabilidad. Sin utilizar la probabilidad, tu error es altísimo. Imagínate yo como investigador, voy a hacer un muestreo de calidad, pero lo voy a hacer por conveniencia. A mis amigos no me lo voy a mostrar. Entonces, puede que me resulte, ¿no? Puede que esa muestra sea representativa, pero ¿cuál es la probabilidad? Baja. Entonces, cuando tú haces un muestreo no probabilístico, tu chance de hacerlo bien es muy bajo. Entonces, la representatividad de un muestreo no probabilístico es altamente baja, es muy baja, ¿correcto? Entonces, eso es por conveniencia. Casos consecutivos es, por ejemplo, viene un caso, el siguiente y el siguiente, y ahí paró mi estudio. Dice, ya yo voy a hacer un estudio de hipertensión, voy a agarrar al primer hipertenso que venga, al segundo, al tercero y al cuarto. Ahí acabó. Casos consecutivos. También no es representativo. El por cuotas. Por cuotas se refiere cuando empiezas a agarrar muestras por bloques, 2, 3, 4, 5,
y terminas el estudio, avanzas con 2, 3, o sea, por cuotas, vas aumentando por bloques en función de tu demanda. Tampoco es representativo. Y el único que he visto en un ENAM es el famoso de bola de nieve o saturación, ¿no? Cuando viene un paciente, este paciente te recomienda a otro paciente, este otro paciente recomienda a otro paciente para el estudio, y así te van recomendando uno tras otro y vas haciendo una bola de nieve o saturando tu muestra. Ese es un muestreo de saturación. Entonces, ¿para qué se usan los muestreos no probabilísticos, chicos? Para estudios de calidad. Entonces, para este ejemplo que les dije, en estudios cualitativos, como calidad, por ejemplo, ¿no? Estudios cualitativos. Yo quiero hacer un estudio cualitativo de qué tal les parece la clase. Entonces, ahí, si yo hago un aleatorio simple, probablemente justo me toque a alguien, no quiero dar mi opinión, ¿no? Porque a veces no todos quieren opinar en las encuestas. En la calle, ponte vienen los de UNICEF, todos quieren un tiempito, no, está ocupado, ¿no? Entonces, ahí lo que recomiendan cuando el estudio es cualitativo, usa un bola de nieve. Alguien que quiera te va a aportar, y usted no cree que alguien más pueda opinar, sí, mi amigo, tal vez quiere también, y te recomienda. Entonces, así tú tienes un muestreo que te permite iniciar un estudio. Entonces, cuando ustedes quieran arrancar estudios de tipo cualitativo o quieres arrancar una especie de sondeo de tu población, arranca con muestreos no probabilísticos. No está mal, pero es inicial. Nunca vas a poder concluir de la población, jamás, pero vas a por lo menos saber qué cosa les interesa o no. Entonces, cuando te venden productos, por ejemplo, los muestreos para venta de productos son así, por bola de nieve. ¿Qué te pareció el iPhone? Oye, sí, chévere. ¿Qué más crees que me puede recomendar para que me dé un feedback del iPhone? Mi amigo, ese es un loquito iPhone. Ya. No me gusta, por gusto, he gastado mi plata. Entonces, eso es un estudio de calidad. Y por eso vino en el examen, pues, te decía, para un estudio de calidad se preferiría usar qué tipo de diseño o muestreo, el no probabilístico por saturación o bola de nieve. ¿Ya? Ese es importante. Bueno, felizmente, el grueso de las preguntas viene de qué tipo de muestreo, del probabilístico, ¿no? Que es el que nos importa porque es el cuantitativo, el que nos da números. Entonces, los 4 tipos son aleatorio simple, sistemático, estratificado y conglomerado. El multietápico es cuando combinas. Se llama multietápico porque combinas varios. ¿Ya? Entonces, esto sí tenemos que saber bien, ¿ya? Bien. ¿Cuándo es un muestreo aleatorio simple? Cuando yo como investigador, supongamos que ustedes son mi población, tomo una muestra usando la tabla de números aleatorios. Esa es la pregunta. Cuando digas muestreo aleatorio no es de ti, María, de Dopi, no es tampoco, a ver, ¿a quién? Tú, no. Tienes que usar una tabla que se llama tabla de números aleatorios. Entonces, ¿cómo es esta tablita? Es un poco compleja. Mejor les recomiendo que usen el Excel o en el Google, pues. Número al azar, una página de la primerita, random. O en el Excel le pones la función igual random. Entonces, ¿cuántos son? Ponte acá somos 30, ya. Igual random de 30. Pum, enter y sale 14. El 14 sale a exponer. Otra vez le pongo enter y sale 12 o 1. O sea, en cada enter que le das al Excel te va cambiando el número al azar. Y siempre está restituyendo. ¿Qué quiere decir restitución? Salió el 14, luego otra vez vuelve a entrar el 14. Y otra vez sale en el chocolatero. Eso se llama muestreo aleatorio simple con restitución. Hay otra función que es random sin restitución, donde sale el 14 y ya no lo considero. Y muestramos sobre 29 personas. Y ahí sale otro número. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de aleatorio simple? Sin restitución y con restitución. Pregunta de examen, recuerda. Entonces, ¿cuándo usas cuál? Cuando lo necesites. A ver, ojo, ¿qué estamos hablando ahorita? En probabilístico, no probabilístico, ¿de qué función del muestreo estamos hablando? De la representatividad. ¿Recuerda? ¿Y qué era la representatividad? No cometer error alfa. Entonces yo te pregunto, voy a hacer un muestreo, quiero cuantitativo, no quiero cualitativo, quiero cuantitativo, para ver su percepción de la clase. Vamos a hablar de calidad, ¿ya? Pero yo quiero cuantitativo, no quiero bola de nieve, no, quiero cuantitativo, quiero extrapolar resultados. Entonces, les voy a hacer una encuesta de calidad, pero aleatoria, ¿correcto? Yo te pregunto, si solamente me interesa saber su
su opinión, entonces yo usaré un aleatorio simple, probablemente sin restitución, porque uno sale elegido, me da su opinión, ya no quiero que me vuelva a dar, ¿verdad? Entonces, sin restitución, lo lógico. Pero ¿qué tal si mi estudio es, quiero ver la calidad percibida de ustedes y luego quiero hacer una intervención de calidad en la gestión y luego ver qué opinan de esa intervención? Entonces, primero qué opinan al inicio, intervengo, luego qué opinan. Voy a usar un aleatorio simple, pero ¿lo pondré restitución, sí o no? ¿Qué manda la lógica? Sí, ¿no? Porque yo te muestré a ti, muestré al número 14 y raja. No, doctor, no me gusta esto. Muy bien. Hago la intervención y luego le gusta. ¿Tiene que regresar o no? Tiene que regresar para que sea representativo. Entonces, ¿de qué depende restituir o no restituir? Del diseño. Acuérdense. Entonces, en esa pregunta de examen que yo sé que todos se acuerdan, se deseaba estudiar si una enfermedad tenía comportamiento estacional. Verano, otoño, invierno, primavera. Querían saber si la enfermedad se comportaba según las estaciones del año. Entonces, yo te pregunto, no me decía nada más, había que usar un muestreo aleatorio. Yo te pregunto, si yo muestreo a la gente en invierno y ponte sale enferma, si yo quiero demostrar que esa enfermedad solo da en invierno y no en verano, esta gente que enfermó en invierno, ¿debería o no regresar en verano? Sí, pues. Por eso la clave era aleatorio simple, con restitución. Por eso es de las preguntas más difíciles que ha habido en estadística. Es un ENAM 2004, creo 2003. Porque eso implica saber qué tipo de muestreo se hace según el diseño. Entonces, cuando no te interesa nada más que muestrear al azar, aleatorio simple, con o sin restitución. Siguiente. ¿Qué es el muestreo sistemático? Cuando en la pregunta de examen te digan, tienes que agarrar a todo el marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Es el lugar de donde sale la muestra. Ahora les voy a explicar. ¿Cómo es el sistemático? Supongamos que acá estamos todos los 30. Yo hago un aleatorio simple. Tengo la opción, imagínense que todos ustedes están en una lista, miren, una lista, de la A, desde Alencastre hasta Zamora, a la Z. Hago un aleatorio simple y agarro pura A, B, A, B. Ningún apellido de la C para abajo me salió. Mala suerte, mala suerte. Entonces, cuando en la pregunta te digan, el investigador desea que todo su marco muestral esté incluido, desde Alzamora hasta Zamora. ¿Cuál es la herramienta que nos da la estadística? El muestreo sistemático. El muestreo sistemático. ¿En qué consiste? Tiro un número al azar, ponte sale Fernández, F. De Fernández voy bajando de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, como quieras. Y así me encargo de ¿qué? De agarrar todo el marco muestral. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuál debería ser el muestreo probabilístico que deberían hacer todos los profesores en el colegio cuando dicen, a ver, ¿quién va a salir a exponer? En vez de agarrar los de arriba y los de abajo, deberían hacer el sistemático. Porque si no, nunca salíamos. Bueno, los que somos Ochoa, Meléndez, la M, la N, nunca salimos porque estamos al medio. Entonces, ese es el error de usar un muestreo aleatorio y no uno sistemático. Acuérdense, ¿ya? Finalmente, el muestreo que más usamos en la medicina, ¿cuál es? El estratificado. Porque es el único muestreo que te permite eliminar la variable confusora. Nunca te olvides eso. ¿Cuál es el único muestreo que en la estadística nos da la herramienta para eliminar los confusores? El estratificado. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, ¿el estudio en la medicina tiene hartas o pocas variables confusoras? Un montón. ¿Cuál es el mejor muestreo de un bioestadístico? Un estratificado. Por ejemplo, voy a hacer un muestreo de pacientes con cáncer de próstata para ver mortalidad. Al ojo nomás, ¿cuál sería tu criterio de estratificación? Mortalidad asociada a cáncer de próstata. La lógica que manda. El TNM o el Gleason, por lo último. O sea, tú vas a muestrar los de Gleason alto, Gleason medio, Gleason bajo. Lo mínimo. Hoy a última hora la edad, bueno. Entonces, cuando uno estudia un factor de riesgo, confusor, tiene que estratificarlo. Entonces, imagínense que yo quiero hacer un estudio para ver cómo va vuestro rendimiento. ¿Voy a hacer al azar, así al azar, sin que importe ningún factor? No. Por lo menos estratificaré por notas, pues no.
o estratificaré de repente por algún criterio que me diga, oye, son grupos diferentes, porque es un confusor, el estudio de educación es confusor, recontra confuso, hay N variables. Ponte que el examen vino de un tema que no te gustaba, va a estar sesgado el estudio. Entonces, en medicina, en educación y en gran parte de las ciencias complejas se requieren muestreos estratificados. Esa es la pregunta más repetida, ¿ya? Y no se olviden, es para eliminar ¿qué variable? Confusor. Muy bien. Finalmente, los grandes muestreos tienen que ser por conglomerados. También ha venido, aunque no nos compete, son los muestreos territoriales. Cuando quieres hacer un muestreo muy grande, por ejemplo, quieren muestrear intención de voto presidencial. ¿Cómo creen que hacen Ipsos, el KFC, no sé, el otro que había? ¿Cómo crees que hacen? No, KFC no. KFC. Hacían conglomerados, tenían conglomerado norte, conglomerado centro, conglomerado sur, tenían conglomerado costa, conglomerado sierra, conglomerado selva, conglomerado estrato socioeconómico A, B, C, D, E, conglomerado rural, conglomerado urbano, tenían un montón de conglomerados. Entonces lo que hacen estos patas es, ya, hoy hacemos intención de voto, acá, aleatorizamos los conglomerados. Tocó encuestar al conglomerado norte, al conglomerado norte urbano y al conglomerado sur rural. Punto. Estadísticamente, el que tiene el mejor grupo de conglomerados tiene el resultado más fino. Y como el Perú es chiquito, 30 millones, prácticamente todas las encuestadoras tienen un margen estrecho. Su margen lo abren en función de cuánto les cae, ¿no? Para distraer a la gente. Pero con 30 millones es fácil tener los conglomerados bien determinados. Por eso el margen de error es chiquito. Porque tú puedes armar conglomerados bien hechos para poder estimar un resultado. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál fue la pregunta de examen? Decía, si tú quieres hacer un estudio de todos los hospitales del Perú, ¿qué tipo de muestreo harás para ver cómo trabajan los hospitales? Los hospitales están por todo, es enorme. Lo más lógico cuando es tan grande, conglomerado. Entonces muestremos hospitales del sur, del norte, etc. ¿Ya? Territorial. Entonces, con eso que hemos aprendido, chicos, en esta primera parte, hemos aprendido cómo hacer una muestra representativa. Muy bien, pero hay una diferencia. Tú puedes tener una muestra perfecta. Yo hago una muestra estratificada fina, con mis valores confusoras finas, y de los 30, tomo una muestra de 2 personas. Va a pesar. 30 personas, una muestra de 2 nomás. No, pero está bien hecha, está bien estratificada, bien pensada. ¿Pero qué le falta? Potencia, le falta número. Entonces, ¿cómo se llama eso de darle cantidad a una muestra? Significancia. Esa palabrita ya entró, y una vez que entra ya no puede salir, ¿ya? Primera vez que estamos hablando de significancia. ¿Qué es significancia? Es el grado que yo como investigador me permito de fallar aleatoriamente, ¿correcto? Entonces, si yo quiero que mi número, mi cantidad, pueda predecir un evento con una probabilidad alta, entonces tengo que tener un nivel de significancia determinado. Y acá sí ya se hace pesado en la clase. Entonces yo te digo, tengo 30 de población, ustedes 30. Quiero tomar una muestra. Supongamos que tomarles una muestra de sangre, a cada muestra me cuesta $1,000. ¿Cuánto me costaría estudiar a todos? $30,000. Y solamente me han dado un grant por $5,000. ¿Cómo tengo que pagar el investigador, el estadístico, todo? Para la prueba me queda $2,000, $3,000. Entonces, ¿cuál es el objetivo del muestreo? Que me diga exactamente, de los 30, cuánto es el mínimo número que tienes que muestrear, gastar tu plata, tu tiempo, tus recursos, para poder tener un resultado estadísticamente confiable. Entonces yo te pregunto, el saber que 3, 4, 5 o 10 de muestra es, ahí viene la palabra, es significativo. ¿Quién te lo da? Justamente el muestreo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué significa significancia? El estar seguro que esos 2, 3, 4, 5, 10 gatos que muestré son significativos. ¿Y qué significa esa palabra significativo? Que van a darme un margen de error conocido. Eso es significancia. Que yo sé que muestrando 5,
muestrando 10, muestrando 2, conozco el margen de error que me estoy jugando. Entonces yo pongo la significancia. Yo pongo la significancia. ¿Está bien? Y la significancia viene de ¿dónde? Viene de las distribuciones de probabilidades. Viene de ahí, viene del Gauss. Viene del binomial. Yo le pongo la significancia en función de cuánto margen de error quiero tener. ¿Está bien? Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la significancia es la cantidad de muestra que debo tener para no cometer un error aleatorio de medición. Un error al azar. ¿Cómo se llamaba el error al azar, chicos? ¿Qué error era? ¿Alfa o beta? Beta. Entonces, ¿qué me da la significancia o la cantidad? El error beta. El error beta. A mayor cantidad, menor error beta. Menor error beta. ¿Correcto? Ya. Y finalmente, a partir de este estudio del muestreo, se infiere o se deduce lo que ocurre ¿dónde? En la población de donde saqué la muestra. ¿Está bien? Entonces, nos hemos demorado un montón, pero esta es la parte más importante de esta lámina. ¿Qué es muestrear? Sacar un pedazo de la población, porque no tengo plata para toda la población. ¿Y qué me enseña el muestreo? A sacarlo bien, representatividad, y a sacarlo suficiente, significancia. Con la representatividad no cometo error alfa, con la significancia o potencia no cometo error beta o aleatorio. ¿Está bien? ¿Y cuál es el concepto real? La representatividad me dice que estoy midiendo lo correcto, lo que debo medir, y la significancia, ¿qué me dice? Que estoy midiendo la cantidad conocida para saber cuál es mi margen de error que me estoy jugando. ¿Pero qué error? Aleatorio. Error de muestra. Entonces, imagínate que un futbolista pudiera saber cuántos penales debe patear para no fallar más de 1% de sus penales. Ponte que te dicen, tú tienes que patear 500.000 penales en tu vida para que tu error para patear cualquier penal en cualquier situación sea menos del 1%. Ese es un dato estadístico. ¿Cuánta es la muestra de patadas que debe hacer para él estar seguro que aleatoriamente no se va a confundir? Entonces, el análogo sería, ¿cuántos de los 30 debo muestrear para asegurarme que solamente voy a fallar en 1% aleatoriamente de encontrar el valor correcto de la población? Eso significa la significancia, ¿ya? Es la parte más compleja, por eso la voy a repetir y repetir y repetir. Significancia es saber cuántos tengo que sacar, cuántos tengo que estudiar para que ese resultado que me salga yo lo pueda extrapolar a la población sabiendo el porcentaje de error que me estoy jugando al azar, porque nada en medicina es cierto. ¿Está bien? Eso es significancia. Muy bien. Entonces, con ese concepto vamos acá a hablar, ya esto de acá para adelante es súper sencillo. Los conceptos del muestreo. Tienes la población objetivo, la población accesible o marco muestral y tienes la muestra. Esto es súper sencillo. Ustedes 30 son mi población objetivo. Sobre ustedes quiero concluir. Pero yo no les voy a mostrar a ustedes. ¿A quién voy a mostrar? A la base de datos con sus nombres. A mi Excel. Entonces, ustedes son la población objetivo. ¿Mi Excel qué es? Mi marco muestral. Ponte que por A o B uno no está en el Excel. O está con otro nombre. O no pasó en mi Excel, me pasaron de vez de 30 a 29. Entonces, siempre el marco muestral es igual o más pequeño que la población objetivo. Entonces tú vas a hacer tu tesis del Hospital 2 de Mayo. ¿Cuál es tu población objetivo? El Hospital 2 de Mayo. ¿Pero de dónde vas a sacar tus historias clínicas? Del archivo. ¿Cuál es tu marco muestral? Las historias clínicas que están en el archivo. Ponte que se quemaron la mitad de un grupo de pacientes. Tú estás concluyendo por el 2 de mayo, pero tu marco muestral fue con menos de la mitad de historias clínicas. Entonces, muy importante que el marco muestral o población de muestreo sea lo más cercano a la población. Por eso este gráfico, miren, población, conjunto de individuos sobre los que se busca inferir, población muestral o marco muestral, conjunto de individuos entre los que se elige la muestra, y finalmente la muestra n minúscula es el subconjunto de ese marco muestral. ¿Correcto? Nunca se olviden, ¿no? Nunca se olviden. Muy bien. Finalmente, chicos, la población, ¿qué necesita para definirse? Criterios de inclusión y criterios de exclusión. En líneas simples,
Los criterios de inclusión son generales y son los primeros que se aplican, y los criterios de exclusión son específicos y son los segundos que se aplican. Entonces yo te digo, que el paciente en el estudio no tenga leptospira asociado a BDRL positivo, ¿qué será? ¿Un criterio de inclusión o exclusión? Así nomás te lo pongo. Exclusión, es recontraespecífico. Que sea un paciente con leptospira que no tenga anticuerpos BDRL positivos, eso es específico. Eso es exclusión. Que el paciente sea varón, que sea mujer, inclusión. Entonces la primera diferencia entre ambos es el grado de especificidad. Los criterios de inclusión son generales, sencillos. Los criterios de exclusión son puntuales, específicos. Y lo segundo es, los criterios de inclusión van primero y los criterios de exclusión van después. ¿Está bien? Entonces, el investigador dice ya, vamos a investigar a todos los pacientes que tengan diabetes mellitus definido por la glicosilada alta. Ya está, criterio de inclusión, sencillo. Pero se me van los que tienen retinopatía, los que tienen vasculopatía, los que tienen exclusión. ¿Está bien? Esa es la diferencia. ¿Quién arma los criterios de inclusión y exclusión? El investigador, a su voluntad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, finalmente, vénganse acá. Los pasos en orden para una toma de muestra son: determinamos la población con los criterios de inclusión y de exclusión, elegimos el parámetro que queremos medir. ¿Recuerdan qué era parámetro? El cálculo en la población. Entonces, ¿se acuerdan qué parámetros podríamos medir? ¿Se acuerdan cuáles eran las medidas numéricas? Medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Entonces, las medidas paramétricas que se pueden tomar son tendencia central, dispersión y posición, la que tú quieras. Luego agarras y eliges el marco muestral apropiado. Tus historias clínicas, mi hoja del Excel, lo que quieras. Luego, ¿qué hacemos? Seleccionamos el tipo de muestreo para no cometer ¿qué error? Alfa. ¿Se acuerdan? Probabilístico, no probabilístico. Y dentro del probabilístico, los 4 subtipos. Fácil. Luego, ¿qué agarramos? Seleccionamos el método de muestreo, o sea, la forma como vamos a elegir. Si he elegido un probabilístico, será un aleatorio, sistemático, lo que fuera. Luego definimos el tamaño. ¿Cómo definimos el tamaño? Con una fórmula. Para no cometer ¿qué error? Beta, aleatorio. ¿Cómo se llama eso? Se llama potencia. Es la significancia de la muestra. Ya les expliqué. Finalmente, seleccionamos la muestra y tomamos la información de ella y la validamos. ¿Ya? Entonces ahí está bien clarito. La muestra es importante para ahorrar tiempo y dinero. No está por gusto esa balanza. Nunca se olvide. Tiempo y dinero se ahorra con el muestreo. Pero para que esto sirva, tiene que ser un muestreo correcto. ¿Y por qué les pongo esta libretita? Porque tienes que seguir los pasos uno por uno. Primero tu población, luego tu marco, luego tu alfa, luego tu beta y recién tomas la muestra. Así se hace, en ese orden. ¿Está bien? Finalmente, el único muestreo que te pueden preguntar es el muestreo estratificado porque es el más usado en medicina. ¿No es cierto? Entonces, no lo olvides, para hacer un muestreo estratificado requieres información auxiliar de las variables, tienes que saber qué confusores existen. Es muy útil para poblaciones heterogéneas, como en la medicina, como esto que les comenté de la nota académica. Es muy útil porque reduce costos. Al estratificar disminuyes claramente el tamaño de la muestra. Forma parte de un diseño complejo, eso está lógico. La estratificación se realiza a partir de la población, no de la muestra. Eso también es importante. Se estratifica la población, no la muestra. ¿Cómo es eso, Doc? O sea, mira, agarras tu población, esta de acá, esta población, y tú la estratificas ahí, bla, 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 estratificado. Estrato A, estrato B, estrato C, estrato D y estrato E. ¿Está bien? Y de cada uno tomas una muestra. Del A, del B, del C y del D. Eso es el muestreo estratificado, ¿correcto? A cada pedazo de la población le tomas una muestra. ¿Ya? Es importante definir el número de estratos y eso lo define el investigador. Por ejemplo, yo quiero hacer un estrato tercio superior, tercio medio, tercio inferior de notas. Tú quieres hacer un estrato Glasgow alto, Gleason alto, medio, bajo, ¿de acuerdo? Tú lo pones. Las muestras son extraídas de cada estrato y son independientes y el número y formación de los estratos depende solo del investigador.
Esos son los conceptos, según el Daniels, de lo que es un muestreo estratificado. Sencillo, súper sencillo. ¿Ya? Ahora vamos a la parte más tranca. El tamaño. En estadística el tamaño sí importa, ¿no? El tamaño importa, chicos. Y ojo, cuando decimos el tamaño importa, ¿todos qué pensamos? Grande, ¿no? Pero no, recuerden eso. Cuando decimos el tamaño importa, en estadística es el tamaño exacto. Ni muy grande, ni muy chico. Exacto. No muy grande, ¿por qué? Pierdo plata, recursos. No muy chico, ¿por qué? Pierdo potencia. Cuando nos referimos al tamaño ideal, es el tamaño ni muy grande, ni muy chico. ¿Está bien? Entonces, determinar el tamaño de la muestra para estimar medias y proporciones. ¿Qué quiero decir? Cuando tú quieres determinar el tamaño, a ver acá, quiero ver los mensajes, toda la fumada posible. Cuando tú quieres determinar el tamaño, tienes una población N y quieres tomar una muestra N, ¿correcto? Entonces, ¿cuál era la única forma de bajar en el muestreo? ¿Cuál era la herramienta? Probabilidad, ¿verdad? Si queríamos subir la inferencia con probabilidad. Entonces, si yo quiero bajar, tengo que usar la teoría de probabilidades, ¿verdad? Entonces, para yo muestrear, necesito tener las opciones probabilísticas. ¿Cómo se llamaba? Esas curvas que me daban todas las opciones probabilísticas posibles de un evento, distribuciones de probabilidades, ¿verdad? Que podían ser distribuciones de probabilidades discretas, Bernoulli y Poisson, y distribuidor de probabilidades continuas de Gauss. Entonces, yo te pregunto, si voy a estimar el tamaño probabilísticamente, solo por si acaso, ya sé probabilidades. Ahora, cuando yo quiero hablar de tamaño, ¿qué error estaba hablando? El beta, o error 2, o significancia. ¿Qué era qué cosa? Conocer qué? La probabilidad de error aleatorio, ¿verdad? La probabilidad de cometer un error aleatorio, al azar. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de cometer un error aleatorio al azar, tendré que saber cuál es la probabilidad de que ocurra ese error, ¿verdad? Entonces, como que te diga, ¿cuál es la probabilidad de que salga embarazada en 100 exposiciones con preservativo en día fértil? Entonces, tú quieres saber en 100 exposiciones cuánto, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero saber en 30 de población cuánto debo muestrear para que mi margen de error sea 1, 2, 5. Ponte que viene una señora así, doctor, yo quiero correrme el riesgo de gestar 10%, no más. Dígame, ¿cuántas veces tengo que hacerlo sin condón? ¿Qué le respondes? ¿Se puede calcular o no? Claro. Quiere calcularse un riesgo de máximo 10% de una probabilidad que conocemos, 0.33. Calculas en tu binomial, señora, su riesgo excede el 20% a partir de la 10ª exposición. Esa es matemática. A partir de la 11ª exposición ya está por encima del 20% de estaría gestando. ¿Me entiendes? Puede salir embarazada la primera, puede que nunca salga embarazada, porque el evento es aleatorio, pero tú lo has calculado. ¿Ven ese ejercicio? Ahora llévalo acá. Quiero tomar una muestra. ¿Cuánta muestra tengo que tomar para no correrme un riesgo de más de 5, de más de 10, de más de 20%? ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién te responde esa pregunta? Las distribuciones de probabilidades. Entonces, cuando yo investigador digo, hoy estadístico, ¿cuánta muestra debo tomar de una población de 100 personas para que me corra el riesgo de error aleatorio del 5%? ¿Cómo te lo responde? Con esta distribución. Te va a preguntar, tranquilo, lo hacemos, no te preocupes. ¿Qué estás midiendo? Estoy midiendo muere sí, muere no, discreta. No, estoy midiendo presión arterial, continua. Ah, ya. Si vas a medir discreta, yo voy a usar mi tamaño de muestra para proporción. Si vas a medir continua, lo voy a usar para la media. ¿Está bien? Y agarra el estadístico, saca su cuadernito de fórmulas. ¿Qué quieres calcular? ¿Qué me dijiste? Proporción. Sacas este de acá. Miren este de acá. P y Q. Esta es la ecuación. No, yo quiero medias. Ah, saco esta de acá. Varianza. Acá está la varianza porque es para cálculo de continuos. ¿Está bien? Entonces, estas dos fórmulas son las fórmulas que se utilizan para estudiar o una proporción o una media. ¿Correcto? ¿De qué dependió eso? De la variable que estabas estudiando. En este caso, la señora, si quiere seguir gestando, sí, gestando, no. ¿Qué ecuación le haremos?
este de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma más simple de poder explicar cómo piensa un bioestadístico para tomar una muestra. Entonces, el tamaño de una muestra, vénganse acá, el tamaño de la muestra va a depender de estos valores, ¿ya? Entonces, vamos a calcular. El tamaño de la muestra n depende de variabilidad. ¿Se acuerdan la variabilidad, dispersión, con qué se medía? Con varianza, ¿no? Con la varianza o desviación estándar, ¿verdad? La clase pasada. Pues el n depende de la varianza poblacional. Segundo, depende del nivel del margen de error. El margen de error es inversamente proporcional. Error. ¿Ya? Y finalmente depende del nivel de confianza o significancia. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, chicos, es lo que tienen que recordar. Acá está, miren, la fórmula resumida. El n, el tamaño de la muestra, depende del sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado. ¿Qué cosa es sigma? Varianza. Varianza. Eso es sigma al cuadrado. Por el z al cuadrado alfa medios. El z, ¿qué es? La posición en la curva de Gauss del nivel de significancia. El nivel de significancia. ¿Cuáles eran los niveles de significancia que habíamos estudiado? 68%, ¿cuántas desviaciones eran? 1. 95, 2. 99, 3. Entonces, ¿se acuerdan? Un nivel de significancia para que me dé 68% de error es una desviación. 95% de confianza, perdón, es un nivel de significancia del 5%. 99% de confianza es un nivel de significancia del 1%. Entonces, acá vamos a aprender esto. El nivel de significancia puede ser 1%, 5%, lo que me da un nivel de confianza de ¿cuánto acá? 99 y 95. Recuerden ese término desde ahora. El nivel de significancia es 1 menos la confiabilidad. Entonces, si el nivel de significancia es 1%, ¿cuánto es la confianza? 99. Si el nivel de significancia es 5%, ¿cuánto es la confianza? 95. Entonces, ¿cuál es el número Z? Miren, ¿cuál es el número Z de la curva de Gauss que corresponde a un nivel de confianza de 95? ¿Cuál es el punto de corte? Es aquel punto de corte en el que llegabas a un 5% en las cortes, ¿no es cierto? Porque el 95 estaba en el centro. ¿Cuál era ese punto de corte en la curva de Gauss, estadísticamente hablando? 2 desviaciones estándares. Y si has estudiado más, ¿cuánto es de realmente el valor? 1.96. ¿Se acuerdan acá? A ver, regresamos. Ahí está. 2 desviaciones estándares. 95.45%. O sea, si yo quiero 95 clavado, es 1.96. ¿Está bien? Entonces el Z, que vas a ver acá, este Z, para 2 desviaciones estándares, es 95.94%. Si yo quiero 95 exacto, ¿cuánto será? 1.96 del Z. Para fines de una pregunta de examen, marquen 2 y punto. Pero va a haber claves en las que te ponen 1.96 y claves donde te ponen 2. ¿Ya? Es lo mismo, porque es 0.04 nada más, no hay diferencia. Pero recuerda que, ¿qué me estás diciendo con el nivel de significancia? Me estás diciendo cuánto es el margen aleatorio que quieres tener de confianza en esa muestra, de que tu muestra incluya el parámetro, ¿ya? Por eso es directamente proporcional al Z cuadrado. Y finalmente abajo viene el error. Abajo viene el error. El margen de error es lo que está dispuesto a tolerar el investigador, o sea, su precisión o aproximación del parámetro. Entonces, tu nivel de error, tu error, es lo que tú quisieras tener de error. Entonces, acá prácticamente el investigador lo coloca. Por ejemplo, voy a hacerles un estudio para ver su nota del 0 al 20. Quiero tomar una muestra. Muy bien. Me van a preguntar, investigador, ¿cuánto de error quieres tener?
quiero un error de máximo 2 puntos, no más. O sea, que mi muestra me dé un resultado que el máximo, el límite máximo de error sean 2 puntos. Porque del 0 al 20 hay 20 puntos, pues 2 es lo único que aguanta. Entonces le pongo 2 abajo. El 2, el margen de error. Entonces yo te pregunto, si yo como investigador quiero menos error, no quiero 2 puntos de error, sino quiero 1 punto de error, ¿qué va a pasar con la muestra con su tamaño? Si este baja en el denominador, ¿qué pasa acá? Sube, sube. ¿Está bien? No, yo quiero más error, no me interesa. 5 puntos de error, no me preocupa. ¿Qué pasa con mi muestra? Baja. Entonces el error es inversamente proporcional al tamaño muestral. ¿Está bien? Siguiente. No, doctor, yo quiero que la significancia sea alta. ¿Correcto? O sea, que yo quiero que la confianza, perdón, el nivel de confianza sea alto. Quiero 99. Eso quiere decir que ¿cuánto va a ser la significancia? 1. Entonces, el Z para 3 desviaciones estándares, ¿cuánto es? 2.68, casi 3. Entonces, ¿qué pasa con el valor acá, con la confianza, el nivel de confianza acá? ¿Qué pasa? Sube. ¿Qué pasa con la muestra? Sube, porque es directamente proporcional. A mayor confianza, ¿qué pasa con la muestra? Mayor tamaño. A menor confianza, ¿qué pasa con la muestra? Menor tamaño. Es directamente proporcional. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si yo quiero tener un margen de error de solo 1%, mi muestra tiene que ser más grande. Si quiero un margen de error de 5%, más pequeño. Un margen de error de 10%, más pequeño. ¿Correcto? ¿Cuál es el punto donde todos los bioestadísticos hemos quedado que es lo mínimo? 5%. Menos que eso. La confianza del 95% implica una significancia del 5%. Eso quiere decir que no puedo bajar de eso. O sea, prácticamente este nivel de significancia se volvería, ¿cómo se llama en matemática aquel valor que no va a cambiar nunca? Constante. Este se vuelve una K. No me interesa. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué depende un tamaño de una muestra? Del error que quiere aceptar el investigador, de la constante K, que es el nivel de confianza, y este punto. Y acá es donde todos vuelan. Por eso lo he dejado para el final. De la variabilidad de la población. La variabilidad de la población. Nunca te olvides esto. Esta es una población P. Voy a hacer con otro color, ¿ya? Con verde. Población P. Esta es su curva. ¿Cómo era una curva delgada y alta? ¿Cómo se llamaba? Leptocúrtica. Y esta es la población PB. Esta es la PA, esta es la PB. La PB es así. ¿Cómo se llama cuando es chata y gordita? Plati. Más chata que gata. No igual. Plati. Entonces yo tengo estas dos curvas. Yo te pregunto. La varianza A, varianza B. ¿Quién tiene más varianza? ¿Qué era varianza? La diferencia entre el centro con las colas. ¿Quién tiene más varianza? La B. O sea, ¿esto cómo es? Así. Entonces la varianza del B es mayor que la varianza del A. De tal forma que cuando yo quiera sacar una NA o una NB, ¿cuánta muestra más tendré que sacar respecto a que de B? ¿Cuál creen que tiene que tener más unidades muestrales para parecerse más a su población? La B. Cuanto más ancha es la curva, más muestra tengo que sacar. Porque en este caso, mire, en el A, yo tengo que muestrear, basta que muestre 1, 2, 3, 4, ya me agarré casi toda la curva. Es un ejemplo. En cambio acá, 1, 2, 3, 4 y me faltan las colas, que están lejos. Tendré que muestrar 5, 6, 7, 8, el doble. Entonces, a mayor varianza, vamos a poner esto con verde, a mayor varianza de la población, ¿qué pasa con la muestra? Aumenta. A menor varianza de la población, ¿qué pasa con la muestra? Baja. ¿Está bien? Baja. Muy bien. Entonces, yo te pregunto, si tú lo regresas, hasta ahí está claro, ¿no es cierto? El tamaño de la muestra depende de cuánto varía su población,
de cuánta confianza quiero como investigador y de cuánto error me quiero aceptar como investigador. Hasta ahí está claro. O sea, la ecuación siempre viene de dónde a dónde. Viene del tamaño de la muestra, depende de estos factores. ¿Ya? ¿Dónde se confunde? Hay una pregunta de examen que dice, a mayor tamaño, ¿la varianza es mayor o menor? Eso es otra cosa. Eso ya se los expliqué en la clase anterior. Cuando tú tienes poca muestra, tu curva suele ser chata. A poca muestra, la varianza de la muestra es alta. Cuando tienes más muestra, la varianza de la muestra es menor. ¿Me está dejando entender? Si yo tomo una muestra de 100 personas, una población de 1000, ponte, tomo 100 personas, tengo una varianza así. Si tomo 500 personas, voy a tener una varianza más pequeña. ¿Está bien? Pero yo te pregunto, si la varianza de la población de 1000 personas era de este tamaño, varianza de 10, yo tomo una muestra de 100 personas y tengo una varianza de 30, es más ancho, ¿verdad? Si tomo no 100 personas, tomo 200 personas y la varianza baja a 20, está menos, pero me estoy acercando a la población, todavía no. ¿Cuánto era la población, su varianza? 10. Entonces ponte que ahora tomo una muestra de 500 personas, se achica mi varianza muestral y ya está en 10. ¿A quién se parece ahora? A mi población de origen, ¿correcto? Entonces, a medida que aumento el tamaño de la muestra, ¿qué pasa con la varianza en la muestra? Se va achicando. ¿Hasta llegar a dónde? A la varianza poblacional. Doctor, ¿y si muestreo 500? Me dijo, ¿no? Sí, 10. Si muestreo 800, doctor, ¿voy a llegar a 5? ¿Cómo vas a tener menos varianza de la población de la que has venido? ¿Me entienden? Hay un punto en el muestreo en el que la varianza jamás va a ser diferente, más pequeña, que la varianza de la población donde vino. Si todos han venido de una población de 10 de varianza, todas mis muestras no pueden ser menos de 10. ¿Está bien? Entonces, ese concepto es lo que en la clase pasada me preguntaron allá en Lince. Tenía una dudaza, pero doctor, hay una pregunta que dice, a mayor muestra, menos varianza. No entiendo, ¿por qué a mayor varianza más muestra? ¿Cuál fue el error en su concepción? ¿Qué varianza estás hablando? A mayor varianza poblacional, mayor muestra. Es una cosa. Y lo otro era, a mayor tamaño muestral, menos varianza muestral. No puedes cambiar la varianza poblacional. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, en estadística es literalmente imposible banquear. Un banquero en estadística se frustra, no tiene sentido. Porque te cambia una palabra y se cae todo tu estructura. Entonces, esta vuelta es para que aprendamos eso. ¿Ya? Entonces, el tamaño de la muestra depende de la varianza poblacional. Y la varianza de la muestra depende del tamaño de la muestra. A más tamaño de la muestra, menos varianza muestral. ¿Está bien? Ya. Entonces, esto, chicos, es la ecuación que debemos recordar de la muestra. Entonces, finalmente, acá les he puesto, cuando el tamaño total de la población es menor de 5000, o sea, es finita, hay que hacer un ajuste de fórmula. ¿Ya? ¿Cómo es eso, Doc? Yo te pregunto, ¿te acuerdas cómo se calculaba esta significancia en función de qué curva? De Gauss, ¿verdad? El Gauss contaba qué valores, finitos o infinitos. Infinitos. Entonces, cuando el tamaño de la población es menor de 5000, no se puede aplicar bien el Gauss. Hay que hacerle un ajustecito matemático. Ese ajuste es este de acá. La muestra final tiene que ser la muestra inicial que calculaste entre 1 más la muestra inicial sobre la población. Eso se llama ajuste de muestra, para que salga más pequeño. ¿Ya? Entonces, con este concepto vamos a leer el texto para que queden los conceptos cerrados. El tamaño de la muestra va a depender de la variabilidad de la característica de la población, directamente proporcional. A mayor variabilidad poblacional, mayor tamaño de muestra. Por lo tanto, esta está relacionada directamente con la varianza ¿de dónde? De la población. En la ecuación, ¿cómo se simbolizaba acá? Con el sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado. Porque estamos hablando de varianza. O sea, ¿para qué cálculos? Cuantitativos de media.
En cambio, chicos, si la pregunta fuera de proporción, recuerden que les dije acá, si es discreta o continua. Si era discreta, ¿ahí qué será? El P. Ahí lo que se usa es P y Q. P y Q. Ese es en el caso de proporción. Pero cuando te pregunten de media de un número, es varianza. O sea, en cristiano, este cálculo que hemos hecho acá es para qué tipo de variable de estudio. ¿Discreta o continua? Continua. Continua. Hemos hecho la fórmula de la continua. Porque cuando quieras hacer la fórmula de la discreta es esta, totalmente diferente. Ahí usas el P y el 1 menos P. Igual usas el Z. ¿Está bien? Esa es otra curva. Otra curva. Muy bien. Segundo, el margen de error permisible es lo que está dispuesto el investigador a tolerar y se refiere al nivel de precisión o de aproximación que el investigador desea tener del tamaño real. O sea, ¿cuán cerca quieres que tu muestra refleje tu parámetro poblacional? ¿Cuán cerca? ¿Cuánto quieres que se acerque? ¿Ya? Finalmente, el nivel de confianza está referido a la determinación probabilística de que una asociación o presencia de un fenómeno se observe por una asociación real o factible de los fenómenos y que por lo tanto no se deba al azar. O sea, que en el cuadro de probabilidades de Gauss tengamos una certeza conocida. Cuando yo tiro una moneda, tengo la certeza de que va a salir 50% cara, 50% sello. Cuando yo quiero tirar una curva, si quiero tener la certeza de cuánto error voy a tener, calculo, según la curva de Gauss, la significancia. Por convención, los más usados de confianza son 95 y 99%, y por lo tanto, para 95 le corresponde 1.96 y para 99, 2.6 o 2.57. Son los valores de confiabilidad para estos, son los valores estadísticos de significancia para la confiabilidad. Eso sí, me gustaría afinarlo, por eso me corrijo yo mismo. El valor es la significancia, el 1.96 es la significancia. Lo que dan es la confianza del 95-99, ¿ya? Desde ahora, porque a veces a última hora hacer esta diferencia estresa, pero desde ahora sí podemos quedar claro. El valor Z es la significancia. El porcentaje de área que garantiza es la confianza. ¿Ya? Eso está claro. Muy bien. Entonces, para que vean lo simple que es esto, vénganse a un ejemplo común y silvestre, como lo van a hacer en su tesis. Tengo una población de 600 pacientes de un programa de diabetes y deseo estimar el nivel promedio de colesterol con una confianza del 95%. En el estudio piloto se encontró que la media era 175 y la desviación estándar 16.6. El investigador asume un error máximo de más menos 3.5 de colesterol, no acepta más. Copiamos los datos. ¿Cuánto es el Z? ¿Cuánto es la significancia para una confianza en 95? 1.96. ¿Cuánto es mi población? 600. ¿Cuánto es la desviación estándar de esa población se supone? 16.6. ¿Y el error? Más 3.5. Ojo, en este problema, corrijamos, es un error típico. X, S son nomenclaturas de ¿qué? De muestra, ¿verdad? ¿Cómo debería ser en verdad en vez de X? Mu. Y en vez de S, sigma. Ese es un error típico. Típico problema de, o sea, los que no respetan o los que no han sido traumados en la universidad, porque eso era jalar la pregunta. Ponías mal en la letrita, 5 puntos al aire, ¿no? Entonces, en este caso, si es un estudio poblacional piloto, es mu, porque es población, y sigma, porque es, en este caso, desviación estándar poblacional. O sea, lo correcto sería mu acá, sigma acá, y bueno, mu, ¿no? Que no está. Entonces, ahora recién aplico la fórmula tranquilo. Ahora sí, le pongo 1.96 al cuadrado, el z al cuadrado, y acá le pongo el sigma al cuadrado. ¿Correcto? 16.6 al cuadrado. ¿Y cuánto era mi error que quería? Más menos 3.5 y también al cuadrado. Y con eso sale el tamaño muestral 86. ¿Ya? Pero dijimos, cuando era menos de 5.000, ¿cómo se consideraba la población? Finita. ¿Qué había que hacer ahí? Ajuste. Ahí te lo ajuste. 86 entre 1 más 86 entre 600. La fórmula de acá abajo. Y te sale un poquito menos de muestra. Te has ahorrado unos cuantos soles ahí. ¿Es importante o no? Claro. Ahí tienes tu muestra final, con 76 estás cubierto. Tú puedes tomarle 200 de muestra, ya ese es
tu rollo. Pero estadísticamente cumples con 76. ¿Ya, chicos? Ese es el cálculo del tamaño de una muestra. Es la parte más tranca de esta primera parte. ¿Ya? Muy bien. Ojo, no se olviden, estamos calculando para una media. Si la pregunta te habla de proporción, te hubiera dicho en vez de esto, se desea calcular no el promedio de colesterol, no. Si no se quiere calcular si tiene colesterol alto, sí, o no tiene colesterol alto, no. Sí, no. ¿Qué variable es esa? Discreta. Entonces te hubieran puesto acá, la probabilidad P de tener colesterol alto es 0.2. ¿Cuánto será la probabilidad Q de no tener colesterol alto? 0.8. ¿Qué hubieras reemplazado en tu ecuación? Acá. 1.96 al cuadrado. ¿Cuánto es el P? 0.2. ¿Cuánto será 1 menos P? 0.8. Y abajo el error igual. Igual te sale, pero cambias la ecuación. Porque estás midiendo ¿qué? Proporción. ¿Ya? Muy bien.